Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos transmitiendo directamente desde Radio Victoria. Este es el programa número 2 del Ciudadano de la Tierra, cuando son las 16 horas con 5 minutos, 4 de la tarde, 5 minutos. Soy Douglas Paredes y hoy tenemos un programa para aportar a esta problemática que todavía vivimos como una amenaza y que tiene que ver con estas embarcaciones chinas alrededor de las Islas Galápagos. Antes, como siempre, queremos saludar en controles al señor Hernán Guerrero. Le mandamos un abrazo gigante a don Hernán. Recuerden que después del Ciudadano de la Tierra y a partir de las 17 horas estará Ecuasónica, lo mejor del escenario de la música independiente del Ecuador. Decíamos que tenemos un programa muy especial. Tendremos más tardecito, en unos minutos nada más, una entrevista especial con la doctora Inés Manzano. Ella es una importante ambientalista, experta en temas legales relacionados a estos temas, con quien vamos a desarrollar esta conversación muy importante alrededor de cuál es la verdadera situación de este problema que lamentablemente sigue vigente y que tiene otra vez al gobierno comunista chino pues planteando soluciones que no lo son, casi haciéndole el favor al Ecuador de que pues están ahí presentes. Recuerden que extrañamente hubo una prohibición de la venta del camarón ecuatoriano. Todo muy raro, la verdad, todo muy raro. No existe una correlación exacta en ese sentido y por eso para nosotros es muy importante esta conversación con Inés Manzano, así que en pocos minutos nada más tendremos esa entrevista. Antes les queremos recordar a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que en esta época de crisis económica queremos presentarles la propuesta de Enfoque Comunicación Inmobiliaria. Si tú quieres arrendar o vender un departamento, casa o terreno, o estás en búsqueda de arrendar o vender, pues tú te puedes comunicar ya con los teléfonos de Enfoque, que es el 09 58 71 72 49, 09 58 71 72 49. Así que pues Enfoque espera que tú te comuniques para que puedas tener esta facilidad de arrendar o buscas un arriendo, vender o buscas comprar, así que estás en las mejores manos. Son exactamente las 4 de la tarde con 7 minutos, en aproximadamente 5 minutos más vamos a tener este contacto con Inés Manzano. De hecho, queremos agradecer a toda la gente que a través de nuestra transmisión de Facebook Live de Radio Victoria nos puedan escribir en vivo y en directo con sus inquietudes o con preguntas a nuestra protagonista. Recuerden, Inés Manzano va a estar con nosotros. Ella es experta en estos temas y además habla desde un conocimiento de causa en lo que es el derecho nacional, pero ante todo el derecho internacional, porque esta pelea no se le hace en plantones en las calles, sino se lo hace desde la diplomacia, porque como ustedes ya lo saben, los países de la costa del Pacífico se están activando para presentar una fuerza mayor, más contundente frente a ese tema. Después de la entrevista, queridos amigos, después de la entrevista, ¿qué es lo que se viene? Vamos a darle unos minutos nada más, porque la entrevista nos va a copar la mayor cantidad de tiempo en este sentido. Vamos a hacer una introducción a lo que es los terremotos y sismos en el Ecuador. ¿Qué tiene que ver eso con el ambiente? Pues tiene que ver muchísimo y mucho más de lo que ustedes creen, porque es una reacción de la Tierra frente a los comportamientos que se están dando, tomando en consideración que los sismos tienen 3 orígenes, no existen más. Hay el origen volcánico, el origen tectónico y el que proviene de las tormentas solares. De entrada les digo que los terremotos sí se pueden pronosticar. Los terremotos se pueden pronosticar no desde las cartas, no desde contactos con ángeles ni nada de esas tonterías, sino básicamente porque es un hecho científico. Vamos a exponer el tema de las migraciones sísmicas, pero como una introducción, porque la próxima semana tenemos una entrevista directamente desde Curitiba, desde Brasil, con un querido amigo
con quien hemos trabajado algunos proyectos en ese sentido y que va a trabajar para nosotros en el sentido de lo que es la migración sísmica, y a partir de ese programa vamos a levantar alertas sísmicas para el Ecuador, porque es posible pronosticar. Este amigo en cuestión ha pronosticado el 75% de sus anuncios tecnológicos, incluyendo aquel terremoto que sacudió la zona del Pacífico del Ecuador. Recuerden ese terremoto que hubo en Manabí, que hubo en Esmeraldas y que se sintió en Quito y en toda la región interandina. Él lo anunció casi con hora y día exacto. Además, él ha pronosticado 2 terremotos fuertes en Chile y 3 en México, y lo hace desde la técnica, desde la denominada teoría de las migraciones sísmicas, que lo vamos a poner a su consideración. Y a propósito de eso, el enjambre sísmico de la falla de San Andrés, temidísima falla San Andrés, está más activa que nunca, queridos amigos. Se espera, según los expertos, y sin un ánimo de causar alarma de ningún tipo, es que la falla de San Andrés va a soltar un Big One. Un Big One significa uno arriba del 8.5, bordeando el 9 hasta finales de año. De hecho, hoy ya se están presentando fenómenos que dan a entender que la falla de San Andrés puede sorprender en las próximas semanas con un evento de 7.5, lo cual resquebrajaría más este tema, y que lo vamos a explicar porque todo esto tiene una visión técnica y vamos a compartir ese conocimiento con ustedes, porque aquí en el Ecuador tenemos que saber de sismicidad. Queridos amigos, dicho esto, cuando son las 16 horas con 11 minutos, tenemos para ustedes un audio, mi querido Hernán, ahí en la nave, todo en control, ¿estás bien? Sí, todo posi. Vamos entonces a... ¿estoy en cuál cámara? ¿Acá? Sigo acá. Sigo en esta cámara de acá, gracias Hernán. Vamos a compartir un audio ya para calentar escenario que tiene que ver con este tema de las Islas Galápagos. ¿Por qué las Islas Galápagos es tan importante para el mundo? ¿Por qué es patrimonio natural de la humanidad? Pues aquí tenemos un audio para todos ustedes. Las Islas Galápagos están ubicadas a 972 kilómetros de la costa del Ecuador continental. Al extremo noroccidental del archipiélago se encuentran las islas Darwin y Wolf. Estas forman parte del nuevo santuario marino. El lugar alberga la biomasa de tiburones más alta del planeta. Cuenta con la ruta más importante de tiburones ballena en estado de gestación y posee el último arrecife de coral de las Islas Galápagos. Todas estas características únicas del ecosistema marino de la zona. El 20 de julio de 1959, dentro del archipiélago se creó el Parque Nacional Galápagos, y 19 años después, en 1978, las denominadas Islas Encantadas fueron designadas Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO. Años después, en 1985, las Galápagos fueron declaradas Reserva de Biosfera, y en 1998 se establece la Reserva Marina de Galápagos. Y el 21 de marzo del 2016, Ecuador le entrega al planeta entero una nueva zonificación de las islas que amplía las áreas de protección y determina las zonas de... Las Islas Galápagos están ubicadas a 972 kilómetros de la costa del Ecuador continental. Al extremo noroccidental del archipiélago se encuentran las islas Darwin y Wolf. Estas forman parte del nuevo santuario marino. El lugar alberga la biomasa de tiburones más alta del planeta. Cuenta con la ruta más importante de tiburones ballena en estado de gestación
y posee el último arrecife de coral de las Islas Galápagos. Todas estas características únicas del ecosistema marino de la zona. El 20 de julio de 1959, dentro del archipiélago se creó el Parque Nacional Galápagos y 19 años después, en 1978, las denominadas Islas Encantadas fueron designadas Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO. Años después, en 1985, las Galápagos fueron declaradas Reserva de Biosfera y en 1998 se establece la Reserva Marina de Galápagos. Y el 21 de marzo del 2016, Ecuador le entrega al planeta entero una nueva zonificación de las islas que amplía las áreas de protección y determina las zonas de las islas Darwin y Wolf como santuario marino. 38.000 kilómetros cuadrados forman parte del nuevo santuario, es decir, no se podrá realizar ninguna actividad extractivista en el lugar. La National Geographic se compromete a generar un fondo de compensación para el sector pesquero artesanal y a establecer mecanismos que faciliten una transición voluntaria a actividades económicas no extractivas, una de ellas, el turismo. Con esta declaratoria, Ecuador se convierte en ejemplo para el planeta entero en cuanto a la conservación del ecosistema marino. Las Islas Galápagos son un lugar estratégico para la estructura medioambiental del planeta Tierra y por eso hemos puesto a consideración este audio tan importante. Nosotros ya estamos coordinando la entrevista con Inés Manzano desde la tecnología de Radio Victoria, la misma que empezará después de este audio que nos parece importante que ustedes puedan escuchar, que tiene que ver a esta invasión propiciada desde China. El gobierno lo que está haciendo es lavarse las manos y está diciendo que inclusive va a respetar una moratoria, pero ¿a objeto de qué? ¿Cuánto le va a costar al Ecuador esperar esa moratoria? Y básicamente lo que está pasando es muy grave y por eso es que este segundo programa también lo hemos dedicado. Vamos a escuchar ese audio y al regreso ya tendremos lista la entrevista con Inés Manzano, así que, querido Hernán, vamos con ese audio. Habiendo agotado cardúmenes en aguas domésticas, las flotas de países industrializados viajan a países en desarrollo para cubrir su demanda. Sus procesos no son sostenibles y generan afectaciones económicas y ecológicas a los lugares que van. Estos últimos días, un grupo de al menos 260 buques pesqueros con bandera china llegaron a las cercanías de la zona económica exclusiva de Galápagos. Y las alarmas saltaron, ya que su forma voraz de extraer recursos pone en riesgo la vida marítima de la Reserva Mundial de la Biosfera más importante del mundo. Una ciudad flotante es la que se emplazó en la zona sur del archipiélago de Galápagos, en un espacio donde no hay ley ni orden por ser aguas internacionales. Sin embargo, el espacio entre la plataforma continental y la plataforma insular es una zona de paso de especies marinas desde y hacia las Galápagos, por lo que los buques estarían arrasando con especies migratorias que nunca podrán llegar a las islas. El espacio donde la flota china realiza la pesca es más grande que el espacio que ocupan las Islas Galápagos, o incluso que las provincias de Guayas y Manabí juntas. Esta actividad es recurrente en los últimos años, ya que desde el 2016 hubo un crecimiento cada vez más importante de buques chinos en las cercanías de las islas. Incluso han existido casos de buques que ingresan en el mar territorial del archipiélago, mismos que han sido detenidos y en los cuales se han podido observar la escala de las actividades pesqueras que estos navíos extranjeros producen.
Además de extraer recursos de manera descontrolada, estos buques también son fuente de contaminación, ya que sus desperdicios son arrojados al mar y terminan por destruir las playas del archipiélago. Los buques son fábricas con la capacidad de procesar todo lo que atrapan. Hay barcos de almacenamiento, de procesamiento, de pesca, de refrigeración, lo que permite a los buques quedarse en un mismo lugar por meses. Pero, ¿quién provee de combustible a estos navíos? En años anteriores, barcos ecuatorianos fueron detenidos intentando proveer de combustible a estos buques. Pero también barcos de empresas internacionales, mismos que se dedican exclusivamente a proveer de insumos para que esta actividad se desarrolle. A todo esto se suma la desaparición del tiburón ballena llamado Esperanza, quien estaba siendo monitoreado y estudiado para analizar su comportamiento y rutas de migración. Este tiburón gigante sería el tercer tiburón ballena al que se le pierde el rastro en los últimos años. Muchos atribuyen su desaparición a los pesqueros chinos. El faenamiento se realiza en aguas extranjeras, por lo que las autoridades ecuatorianas han mencionado que nada pueden hacer para evitar esta actividad depredadora. El ministro de Defensa de Ecuador mencionó que se estudia solicitar a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, debatir sobre la pesca en aguas internacionales, para evitar que se ponga en peligro los ecosistemas marinos por la sobrepesca. Sin embargo, manifestó que esta sería una solución a largo plazo, pues por lo general toma años llegar a estos acuerdos. Pero el problema no es solo del archipiélago de Galápagos. Como se mencionó, la actividad no solo es de pesqueros chinos, sino de varios países desarrollados, mismos que han acabado con sus cardúmenes locales y han avanzado cada vez más lejos para saciar sus necesidades. Es así como todo el ecosistema mundial está en peligro, por un sistema depredador cada vez mayor y una demanda mundial que obliga a industrializar una actividad que cada año reduce la capacidad de regeneración de los cardúmenes y a largo plazo pondrá en peligro la provisión de alimentos para todos los habitantes del mundo. Bien, queridos amigos, son las 4:22, 16 horas 22 minutos. Estamos listos en la conexión con nuestra invitada de lujo para hablar de un tema ciertamente muy preocupante y del cual la ciudadanía del país tiene que entender cuáles son las circunstancias que hacen que eso esté pasando. Estamos ya con la doctora Inés Manzano, aquí desde Radio Victoria, desde el programa El Ciudadano en la Tierra, en una transmisión para todo el país y para todo el planeta. Muchísimas gracias, Inés, por acceder a esta conversación. Bienvenida. Gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos estén escuchando y viendo. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, la primera inquietud tiene que ver con algo muy importante. La gente podría pensar que el problema de los buques pesqueros invadiendo una zona tan importante del país y del mundo es un tema que ya se ha relajado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Esto se ha relajado o está totalmente lejos de solucionarse, Inés? A ver, tiene una parte de lo uno y una parte de lo otro. O sea, relajado en el sentido de que ya están por abandonar los lugares estratégicamente que se ubican. Por ese lado, pero por el otro, no es un tema que se ha resuelto en estas semanas que ha habido la fuerte injerencia de la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que se ha indignado con el quehacer de las embarcaciones de bandera china, y algunas son de bandera panameña, pero el buque es chino, y también contra la inacción de nuestro gobierno. Entonces, las acciones siempre iban a ser como de tres tipos, ¿no? Corta, mediano y largo plazo. No hemos visto ninguna corta y tampoco tenemos nada a mediano plazo, pero en tal caso, en esa parte todavía está, mucho por hacer. Inés, el tema de la pesca, no solamente en la problemática que estamos viviendo actualmente, sino en una problemática global, tiene un asidero, que la pesca ilegal es un gran negocio.
¿no es cierto? Y partiendo desde esa problemática, es importante que tú como una experta en el tema lo puedas detallar mejor al público. Es un gran negocio y contra un gran negocio es muy difícil pelearlo y mucho más cuando está detrás de esto el gobierno comunista chino, porque es un gobierno comunista, y todas las aspiraciones que tendría bajo una agenda, querida Inés. A ver, mira, en efecto, hay que entender una cosa, que la pesca, por ejemplo, de especies que están protegidas, como ciertas especies de tiburones y los cetáceos también, o sea, los cetáceos son ballenas, el tiburón ballena, la ballena, y de las ballenas hay varias especies, subespecies. Entonces, todas estas especies que son ilegales, pero que son atractivas para el comercio en China por un tema de una leyenda urbana, voy a decir yo, porque lo que dicen es que la aleta de tiburón te da ciertas características a quien las toma, pero no existe tal comprobación. En tal caso, esos cartílagos, que son los que utilizan para las sopas, son usualmente o en su mayoría de especies protegidas. Entonces, toda la comida de China que tiene a base el tiburón viene, digamos, de una pesca ilegal. ¿Por qué? Porque está prohibida ese tipo de pesca en ciertas especies de tiburón. Ahora, si ellos son 1.6 billones de personas, si no estoy mal, así que el mercado es billonario, porque estamos hablando del más grande mercado. Ya quisiéramos nosotros poder vender como ecuatorianos, pues todos los productos, a vender en buena lid, ¿no? No nuestros recursos naturales, porque de por sí es un gran mercado. Entonces, con 1.6 billones de personas en China, obviamente es un negocio billonario el de la pesca ilegal. De ahí tienen la otra pesca, que es con la cual salen con permisos, que es la pesca del calamar gigante. Pero cuando están pescando calamar gigante, pues a veces hay algunos buques que no pescan eso, sino que están ahí haciendo lo que no deben, que nos ha constatado varias veces en Galápagos y sobre todo en el año 2017. Gracias, Inés. Estamos en compañía de Inés Manzano en una conversación muy importante y que ante todo pretende ser reveladora. De hecho, queremos invitar a toda la gente a través de nuestra transmisión de Facebook Live en Radio Victoria en el programa El Ciudadano de la Tierra, que si tienen inquietudes al respecto, por favor participen. Es muy importante entender el problema para justamente poder entender las dimensiones de lo que está pasando, porque esto es una batalla también que se debe desarrollar a nivel diplomático, dado que China es un gigante, hoy ya convertido en la primera potencia mundial lejos, y que lo hemos analizado desde otras perspectivas. Inés Manzano es conocedora de este tema. Ya se están generando algunas preguntas al respecto. Queremos dar paso a una pregunta de Catalina Rubio. Estimada Inés, gracias Catalina por tu participación, igual a Vladimir Paredes, muchas gracias. Catalina nos dice, ¿cómo detener la invasión china a las Islas Galápagos si sabemos que el anterior gobierno y el actual hipotecó al país y estamos endeudados con este país? Dice también Catalina, el gobierno no va a hacer nada, desde la sociedad se puede gestionar una ofensiva diplomática mundial. Inés, ¿cuál es tu opinión respecto de esta inquietud de Catalina? Gracias Catalina por escribir. A ver, para Catalina y para las personas que nos están viendo y escuchando, dentro de la Constitución hay un artículo acerca de cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Y esas competencias exclusivas son, entre otras, voy a mencionar la defensa nacional, los tratados internacionales, el acoplar esos tratados internacionales, la biodiversidad también. Y eso hace que, estoy nombrando las 3 competencias exclusivas que tienen que ver en este asunto. Primero por Cancillería, Relaciones Exteriores, Tratados, la otra, y que, digamos, está bajo el ala de la función ejecutiva, aparte la Defensa Nacional, que también tiene que ver en este caso, y está bajo la función ejecutiva, y la biodiversidad, que es la parte también del Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente y Agua.
Entonces, nosotros no podemos dejar que el Estado ecuatoriano sea inerte o tenga inacciones u omisiones respecto de algo que tienen competencia exclusiva. Como ciudadanos y como sociedad civil, lo que hemos hecho es bastantísimo. Primero, alertar. Hoy en día las redes, los medios sociales hacen que tú mismo puedas ser un periodista y decir qué es lo que te pasa, qué es lo que opinas, etcétera. Entonces, en eso hemos aportado. Créanme que ha sido la herramienta para que el Estado ecuatoriano diga que está haciendo algo. El 99%, si no 99.9% de lo que vino atrás de que el Estado se posicione en este tema fue la sociedad civil. Todos ustedes, yo, o sea, todo el mundo que se indignó con un año más, porque esto viene pasando todos los años, hace 5 años, un año más sin actuar. Entonces, hasta ahí está nuestro poder y hay que seguir y hay que empujarlo. Y saben que hay que escoger bien a nuestros presidentes en la próxima elección. Por Eso favor. Que no les quepe la menor duda. Necesitamos a alguien que tenga pantalones, sí, que quiera, que entienda los temas ambientales, porque este no es un tema ambiental, porque sí, este no es la conservación de, yo qué sé, pues de un bosque y entonces de todo lo que está dentro de ese bosque, que eso es de alta relevancia, que no se me entienda mal. Pero estamos hablando de la proteína animal marina que alimenta a 3.100 millones de personas anualmente, entre esos los ecuatorianos. Estamos hablando de recursos pesqueros, que hay que tratarlos de esa manera, porque así se llaman, que tienen una riqueza ictiológica y que nos apoya en, obviamente, esta provisión de alimentos, pero adicionalmente la riqueza en su biodiversidad. Ustedes acuérdense también que el océano per se es el más grande, digamos, como que absorbe CO2 en el planeta, eso y los bosques. Entonces, tiene una importancia tan increíble que lo que necesitamos es seguir empujando de que esa importancia se refleje en las acciones del Estado ecuatoriano, sobre todo de la función ejecutiva. Entonces, por eso, mira, la persona que hizo la pregunta, Catalina, diciéndole, ahí tenemos que, o sea, nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero ni Catalina, ni yo, ni Douglas podemos irnos ni a las convenciones internacionales, ni hacer la relación presidencia-presidencia, China directamente, ni acceder a los organismos regionales de pesca como el del Pacífico Sur. Lo que sí podemos hacer es oficio tras oficio tras oficio, así que uno diga, ya estoy harto de que me manden, pero es que ese es nuestro accionar y saber pedir bien, porque si vamos a involucrarnos, no hay que insultar, no tenemos por qué insultar a nadie, tenemos que exigir, y para exigir necesitamos saber del tema. Inés, me encanta la frontalidad de tu posición frente a algo que tú dijiste que es estratégico. Se vienen unas próximas campañas presidenciables y claro, uno se ríe de manera nerviosa porque dice, por favor, tenemos que elegir bien, porque de eso depende el destino del país en muchos ámbitos estratégicos y eso trae a colación, estimada Inés, y a todos los amigos que nos están escuchando, el tema de cómo una buena práctica política, pensando en la moralidad, en la decencia, en estos temas que son tan importantes, pueden evacuar de mejor manera inclusive la inquietud de la ciudadanía, Inés. Y tú, ante una inquietud que yo te había hecho, me reiterabas del tema de que la pesca ilegal es un negocio visionario, no multimillonario, visionario, y ahí viene otra inquietud, querida Inés, es en el sentido de que uno pensaría que el mar es una fuente inagotable, que el mar siempre va a estar ahí para la saciedad y la irracionalidad del ser humano, y eso no es así. De hecho, la pesca ilegal junto al derramamiento de petróleo y a tóxicos químicos están literalmente matando el mar. Entonces, el mar ha cambiado en los últimos 50 o 60 años de tal manera que la extinción está convirtiéndose en algo masivo, y a eso hay que decirle a la gente, estimada Inés.
Ciertamente hemos golpeado mucho a la calidad de nuestros océanos. No solamente es la pesca ilegal, no tenemos el conocimiento total de toda esa biodiversidad que hay, pero sí lo podemos tener en ciertos recursos pesqueros. Y solamente en el tema de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que se llama el CIAT, que es un organismo de regulación pesquera, si ustedes conocieran, ellos se autorregulan. O sea, por ejemplo, hubo una vez en que hubo una pesca de atún aleta amarilla, pero de juveniles. Y en ese momento este organismo intervino en estas embarcaciones, porque todas las embarcaciones atuneras están registradas ahí, y de hecho Ecuador tiene la flota más grande atunera y más importante del mundo, y tiene unos comportamientos en los cuales tienen observadores, los mejores dispositivos para que no caigan los delfines y las tortugas marinas. No digo que no caen, pero caen mucho menos de lo que pasaba anteriormente. Y una de las cosas es que ellos saben cómo tratar de hacer un uso sustentable de estos recursos, porque los tienen monitoreados, estas biomasas de atún. Entonces, es de los pocos recursos que que se regula de una buena manera. De ahí los demás no. O sea, no existe, ¿no? El de la merluza, no, el jurel, más o menos el jurel, también debería ser, también creo que es sí, pero también tienes el del calamar gigante. O sea, hay mucha pesca que no llegamos a entender la capacidad del océano de poderse reproducir al ritmo que se extraen estos recursos. El problema de la sobreexplotación es que tú desequilibras este ecosistema marino, y al desequilibrarlo va perdiendo esas funciones vitales. Como las que les estaba diciendo, una de las funciones vitales es no solamente el alimentar, sino el de absorber en el mismo, o sea, a través del océano se absorbe el CO2. Es más, se absorbe más que las plantaciones forestales o los bosques naturales que tenemos. Entonces, fíjense la importancia que tiene como para no manejar mejor este tema. Y hay otra cosa que realmente pasa hace mucho tiempo en el Ecuador, ¿no? Porque voy a hablar del Ecuador, me gusta hablar de mi país, es que nosotros le hemos dado la espalda al océano. Es decir, pensamos que el océano tú le puedes meter contaminación, desechos peligrosos, plásticos, y que no va a pasar nada. Y eso no es tal. Las primeras millas de pesca que están cerca de la línea base o de la costa, ya el recurso pesquero está agotado. O sea, no tiene la significancia que tenía hace tal vez 10 años, 20 años, 50 años. Y eso es por todas estas descargas de aguas residuales que hemos hecho, la contaminación marina de residuos como aceites usados, combustible, etcétera, los plásticos. O sea, no nos olvidemos que hay como unas islas gigantes en el Océano Pacífico, plásticos. Hay dos, y en el Atlántico hay una, del tamaño de Francia, de Texas. O sea, es una cosa enorme. Así es. Entonces creo que eso también es, ¿no? Cómo no hemos sabido dentro del Ecuador hacer una educación respecto del océano, desde que somos chiquitos, no importa dónde vivas, al final del día todo termina en el océano, no importa. A veces la gente dice que yo estoy en la sierra, muy bien, pero no sabes que todo lo que está arriba va bajando y termina o en el Golfo de Guayaquil, que está cerca o sea, que ya va directo al Océano Pacífico, o en alguna otra, como algún río de Esmeralda. O sea, en verdad, hay mucha dinámica en la naturaleza que desconocemos, y por eso le damos la vuelta. Inés Manzano está con nosotros diciendo grandes verdades y sobre todo señalando que más allá de manifestarnos frente a esta invasión china, de pesqueros chinos básicamente, que están haciendo el juego del gato y el ratón, ¿no es cierto? A mí me parece que están jugando al gato y el ratón y nosotros somos un ratón con la cola atrapada, por llamarlo de alguna manera, porque estamos absolutamente vulnerables. Y mi invitada me permite
que seamos frontales, Inés. Tú eres una mujer frontal en diferentes aspectos, eres una conocedora del tema y lamentablemente, digo yo, Inés, tenemos que hablar de política. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque el campo de lucha más importante es el que se desarrolla a nivel político, es decir, en el tema de hacer alianzas o de buscar alianzas. Y claro, a nosotros nos queda la enorme incertidumbre como ciudadanos librepensadores de que en un gobierno como el del presidente Lenín Moreno actual, envuelto en diferentes escándalos a diferentes niveles, que con o sin culpa, uno hace pensar que podría ser o podría llegar a ser ineficaz una gestión aceptada y responsable frente a China, que además es el primer inversionista del país, el primer consumidor del banano ecuatoriano, el primer consumidor del camarón ecuatoriano, además dueño de algunas hidroeléctricas, además, ¿cómo se llama? Nos va a vender creo que hasta remedio para el COVID. Entonces, ¿cómo un gobierno tan chiquito y que ha demostrado además ineficiencia, porque hay que decirlo claramente, pretendería tener una buena negociación frente a algo tan grande que se viene, Inés? Y te pregunto, desde tu posición como ciudadana librepensadora, no necesariamente con la experta legal, sino como una ciudadana, ¿qué opinión tienes al respecto de este tema político que lamentablemente lo tenemos que mencionar y que además estamos viviendo una pandemia política en este momento y que por esa razón mucho nos preocupa estas negociaciones que se pueden lograr para cuidar a las Islas Galápagos, ni más ni menos? Mira, a ver, sí, es un problema que ciertamente lo tenemos y que hay que abordarlo de una manera profesional y yo diría más que diplomática eso, profesional, ¿no? Que tenga Técnica, así es. mucha condumio. El Ecuador, o sea, mejor dicho, no el Ecuador, la China es el primer financista a nivel mundial, Correcto. más que los organismos bilaterales o multilaterales, es decir, más que la CAF, que el BID, que el Banco Europeo de Reconstrucción, que el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si lo ves de esa manera, es un gran financista y lo importante es saber qué es lo que hace uno con lo que te entregan a cambio. Es decir, si yo hubiera hecho algo bueno con el dinero que entró al Ecuador por parte de China, y que lo aseguramos con petróleo, creo que todavía le debemos como 24.000 barriles de petróleo y otras deudas más que tenemos. Entonces, si yo he utilizado inteligentemente lo que me han prestado, es como cualquier ciudadano, emprendedor o empresario que va al banco, le prestan, tú puedes hacer dos cosas, o te compras el televisor plasma más increíble que hay y te lo gastas en tonterías que no ayudan a producir, o lo inviertes inteligentemente, haces una austeridad en casa, pero lo inviertes inteligentemente para hacer que tu desarrollo, digamos, sea eficiente con lo que te acaban de prestar. En esa relación, aparte hay otra cosa que es los intereses, y los intereses han sido renegociados, gracias a Dios, en una parte recientemente por el ministro de Finanzas, que creo que tiene toda la buena voluntad para hacerlo. Lo que creo que se ha hecho mal es no haber declarado, no haberlo hecho al inicio de la gestión del presidente Moreno. Han pasado 3 años y con lo cual han pasado 3 años de intereses leoninos, intereses que no nos correspondía pagar y que esos 3 años nos están cobrando factura. Entonces, por eso digo, no, yo no puedo mirar mal a alguien que me haya prestado el dinero. Ahí habían dos partes, ¿no? El que prestaba y el que recibía. Si yo lo recibí como Estado y lo recibí en malas condiciones y encima lo usé mal, estamos en una situación caótica. Esa es la que estamos. Correcto. Entonces, por eso vuelvo a ver. Yo sabes que no me lamento hablar de temas políticos, para nada. Hágale, entonces, porque esta es la evidencia de que este es el momento de hablar de ser responsables con mi voto. Si hay algo que yo puedo hacer, mire, tiene más impacto. Creo que son votantes, creo que son como 8 millones, no estoy tan segura, o 11 millones, pero es más importante esos 11 millones que estén votando que no decir nada, que abstenerme de votar, que no participar. Tengo que participar. Un ciudadano tiene derechos políticos, o sea, que está involucrado en los temas políticos desde su
concepción, o sea, desde que está concebido en el vientre materno. Entonces, a ejercerlo y a ejercerlo adecuadamente. Creo que este es un momento, nunca ha sido un momento tan histórico como este en las elecciones. O sea, en verdad es, o le das la posta a alguien que nunca ha administrado, que no sabe rendir cuentas, que no, y no estoy hablando de ningún candidato en específico, que no se me entienda ni siquiera mal. Estoy hablando como habla una empresaria como yo, que estoy convencida que uno tiene que buscar en este momento a alguien que te saque adelante, o sea, que haya una atracción y que pueda hacer cosas que sean responsables, con experiencia, con educación y con un buen equipo. Y eso también hay que darle ojo, porque a veces puedes tener un buen candidato, pero resulta que el equipo es cero, ¿no? Querida Inés, tú has dado en el clavo. Frente a las próximas elecciones, yo tengo la misma lectura que tú. Hay que votar bien, o sea, hay el voto con B pequeña y el voto con B grande, ¿no es cierto? La mayoría de veces lo que hemos hecho es votar con B grande, lo hemos puesto en un tacho de basura, no lo hemos puesto correctamente en la urna, y claro, más allá de tomar una posición política o a favor o en contra, mucho me temo, y lo digo como Douglas Paredes, es que el escenario del ajedrez político en este momento para una futura candidatura no ofrece garantías frente a lo que Inés estaba mencionando en este sentido, así que ecuatorianos a votar muy bien. Una última inquietud antes de agradecerte profundamente por tu aporte, por tu conversación y sobre todo por tu frontalidad, que eso es muy importante. Los ciudadanos tenemos que ser frontales, no tenemos que cruzarnos los brazos, no tenemos que vivir acuñados desde la pasividad, sino que tenemos que ser activos, por Dios. Hay miles de maneras de presionar a la presidencia, hay miles de maneras de hacer y aportar a este problema que tiene que ver nada más ni nada menos que con esta invasión que todavía se encuentra ahí. Inés, frente a una visión totalmente fatídica, vamos a crear un escenario fatídico y resulta que nos fue pésimo y que, no sé, en los próximos 10 años el 70% de las especies marinas desaparece. ¿Cuál es la connotación ambiental para el planeta Tierra? Porque te lo pregunto, porque hay que poner en contexto la gravedad de aquello. No solamente porque desaparecen los pececitos o los cetáceos o los delfines, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de que al irse esa fauna marina, automáticamente peligran los corales, porque no tienen esa interacción perfecta que plantea la creación, y eso le puede traer consecuencias gravísimas a la tierra. Desde ese escenario fatídico, Inés, ¿qué le tienes que decir a todos los ecuatorianos que nos están mirando en este momento? Esto no es un chiste, esto no es una posición de amor y paz o de un hipismo intransigente, sino es una visión del futuro planeta. ¿Qué pasaría si como te digo, en ese margen de 10 a 15 años, el 70% de la fauna marítima desaparece? Creo que tomaría más de 10 años, pero el problema más grave que tenemos es el calentamiento global. Perfecto. Un poco para que la gente entienda, el calentamiento global, el cambio climático. El calentamiento global ha existido toda la vida. De hecho, si no hubiera ese calentamiento global, no hubiera podido haber vida en el planeta, estuviéramos a menos 40 grados. Uh-huh. El calentamiento global es una protección en la atmósfera de ciertos gases que permiten atrapar el calor y liberar ese calor que ingresa. Y el cambio climático es obviamente el cambio en el clima es un fenómeno que nos está jugando una mala pasada, porque lo que está pasando ahorita es que ingresa igual el calor y se retiene más tiempo en la atmósfera y en la tierra, y eso hace que haya estos cambios en el clima. El más importante es el deshielo de los polos. Cuando se deshielan los polos, un poco para que se entienda, el océano, hay corrientes que se generan todo el tiempo, y estas corrientes tienen mucha sensibilidad respecto de cuando los polos ártico o antártido se van derritiendo, porque esa nueva masa que ingresa a veces impide o frena esos flujos naturales de corrientes, y eso hace que desde
el océano haya una influencia inclusive en el comportamiento de los recursos ictiológicos, el comportamiento de la atmósfera, más fenómenos que lo hemos visto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo clarito, hace 3 años, un huracán que pasaba por la Florida, y el ojo del huracán era del porte de la península de la Florida, de la Increíble, parte así es. sur de la península de la Florida, el Gigantesco. ojo del huracán, o sea, Gigantesco. imagínense eso. Y todo el huracán, o sea, todas las nubes cubrían toda la Florida, que es muy larga. Entonces, esto es porque los fenómenos naturales van a seguir existiendo, pero van a existir o más fuertes, con mayor energía, o van a ser también más polarizados, una gran sequía o una lluvia que viene, no sé, pues 100 mililitros por minuto, pero después no llueve más. Entonces, eso es lo que nos enfrentamos. Ahora, a veces nosotros pensamos que estamos en Ecuador y estamos como muy lejos de estos temas. Correcto. Y no, porque resulta que Ecuador tiene como 2.000 kilómetros de costa, tiene los Andes, que los Andes se supone que son nevados. La Amazonía. Cada vez hay menos nevados. Carihuayrazo ya perdió su nieve. El 40% de la nieve. Entonces uno ve cómo va cambiando también en ciertas partes. En la Amazonía hemos tenido grandes momentos de angustia, desde incendios forestales de Brasil y Bolivia, pero asimismo una temporada muy larga de sequía. Entonces, esos cambios los vivimos aquí en el Ecuador. Entonces, creo que esa es la parte que yo decía al inicio, ¿no? El océano no lo hemos mirado desde ese aporte increíble, y creo que los ciudadanos tenemos que aportar con nuestro grano de arena de autoeducarnos o buscar educación en alguna otra parte, pero hay que educarse. Y lo segundo, hay que tener un consumo responsable. ¿Qué consumo? ¿Consumo luz? ¿Cómo lo hago? Bueno, no sé si tienes hijos, Douglas, pero yo me acuerdo, mi papá me perseguía: apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. Yo soy igualito. Es que parece tontísimo. Sí, apagar claro, la luz, claro. Utilizas menos energía y Claro. por lo tanto menos agua, menos combustible, bla, bla, bla. El tema del desperdicio de alimentos. Tú puedes ver, solamente mira, un vaso de licuadora Oster, que son de los años, creo que 40, la licuadora Oster, versus el porte del vaso de la licuadora moderna. Claro. Y ves cómo la gente come más, desperdicia más, y no es que a mí me moleste, lo que me molesta a mí es que para esa manzana que comiste en la mitad, hubo igual que regarla, igual que ponerle semillas, igual que ponerle, obviamente, el transporte. Entonces, hay que ser más conscientes, un ciudadano consciente. Además, querida Inés, ya casi para cerrar, ya no tenemos tiempo, estamos agotando las últimas oportunidades para este pobre planeta que nos fue entregado de manera equilibrada, y que el ser humano, alejado del plan de la creación, literalmente la hemos regado. O sea, ha sido absurdo lo que ha hecho el egocentrismo humano, porque claro, hemos visto que la creación es simplemente un gran supermercado, un lugar de donde explotar, no un lugar de donde convivir en armonía. Inés, yo te quiero agradecer profundamente por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy, muy apretada, pero esperamos tenerte más seguido por acá, y porque el ciudadano de la tierra lo que pretende es establecer esa emergencia, ya no desde un discurso panfletario, sino desde una realidad. Hoy mismo estamos viviendo una emergencia global con el tema de la pandemia. O sea, hoy mismo lo estamos haciendo y el mundo ya cambió para siempre. Entonces, Inés querida, un mensaje final a la gente que nos está escuchando. Lo has dicho en diferentes ámbitos, pero ¿qué le dirías a la gente, no solamente frente al tema de lo que está pasando en Galápagos, la situación con China, sino toda esta circunstancia general que está viviendo la sociedad humana y que lamentablemente no volverá jamás a lo que tuvimos antes? Inés. Bueno, tal vez dejarlo con una pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros hacemos o vamos a trabajar o queremos ser parte de una actividad productiva? Usualmente es por nuestras familias. Entonces, si a eso le ligamos, habría que preguntarnos
por qué tenemos que defender la naturaleza o defender estos equilibrios, ¿no? Una parte se extrae, otra se conserva. Y creo que esa es la pregunta del millón, ¿por qué lo necesitamos hacer? Y preguntarnos, es que, o sea, puede ser que lo que pensemos es que la generación futura no merece que ellos tengan la misma calidad de vida que nosotros. ¿Es así? Entonces sigan comportándose como lo han hecho hasta ahora. Pero si la respuesta es contraria y decir que no, o sea, yo tengo hijos, familia, o sea, tengo una familia, tengo hijos, nietos, o quiero ver que los hijos de mis hijos tengan esa misma calidad que tuve yo de vida, o por lo menos tener los mismos recursos o mejores recursos naturales, este es un momento de cambio. Inés, nuevamente te reitero mi más profundo agradecimiento. Gracias por tu espacio, gracias por este tiempo. De nada, y gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros casi terminando el programa y haciendo estas reflexiones importantes sobre lo que es esta visión del ambiente en un tiempo de pandemia. Es importante reflexionar bien, de manera adecuada, sin fanatismos. El fanatismo mata la relación con el planeta. Tú dices, yo soy amante de los animales y la naturaleza, pero eres incoherente en otros ámbitos. No. Dicho sea de paso, y quiero, antes de cerrar, exponerle rápidamente y hacerles una pregunta. ¿Le ubican ustedes a Greta Thunberg? Sí, ¿no es cierto? Esta niña impulsada por estas élites económicas que no tiene nada ambiental. Greta Thunberg no puede ser considerada un ciudadano de la Tierra. De la misma manera que Greenpeace no pueden ser considerados ciudadanos de la Tierra. Qué sé yo, tampoco puede ser ciudadano de la Tierra el famoso Leonardo DiCaprio, que todo el mundo le endiosa. Cuando, por ejemplo, Leonardo DiCaprio en uno de sus apartamentos en Nueva York tiene tuberías de oro por las cuales no pasa agua normal, sino agua de Perrier. Está bien pronunciado Perrier, sí. Agua de Perrier. Entonces dices, ¿cómo un ambientalista? O sea, es de estos ambientalistas snobs para lavar su imagen. Ciudadano de la Tierra es alguien que vive con coherencia, punto. Sin fanatismo, sin extremos de ningún tipo. Y por eso el planeta se encuentra tal y como está. Y este programa, en la medida de los programas que se vienen desarrollando, estaremos develando estas circunstancias justamente para cuestionarles, pero también para trabajar junto a ustedes. Los medios convencionales mienten, manipulan, alarman como lo que está pasando actualmente. Nosotros podemos alarmarlo, pero desde una coyuntura para la reacción, desde una coyuntura justamente para hacer conciencia, porque es importantísimo que lo hagamos, queridos amigos. Antes de terminar, quiero hacer la última mención de enfoque. Estoy en esta cámara, la última mención de enfoque. Recordarles a todos ustedes que nos están mirando y escuchando que si quieres arrendar o vender, o necesitas vender y conseguirte tu dinero a través de un inmueble, pues te recomendamos a Enfoque, comunicación inmobiliaria. Solamente tienes que llamar al 0958 71 72 49, 0958 71 72 49, ¿de acuerdo? Así que si quieres vender, arrendar, todo lo que tenga que ver con el movimiento inmobiliario, Enfoque te dará un asesoramiento. No solamente son corredores, sino son asesores básicamente. Bien, nosotros vamos a terminar en este momento el programa. Iniciamos un poquito tarde, vamos a hacer la transición porque ya viene Mr. Music, así no es Soul Train, no es Mr. Soul Train, es el señor Hernán Guerrero, un gurú de la música independiente de este país que nos va a traer temazos de la música ecuatoriana después de unos minutos nada más. Y al cual le queremos agradecer por su manejo en controles. Maestro, ¿todo bien en la nave? Sí, todo bien en la nave. Me dice, ahora me toca manejar la nave a mí cuando el Hernán esté aquí, así que nos vamos a mantener con ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Seguiremos generando contenidos. La próxima semana entrevista con este amigo brasileño para hablar de que los pronósticos de terremotos y sismos son reales y que es un tema de ciencia y que hay que entender lo que está pasando en la Tierra. Pero por lo pronto, la falla de San Andrés muy pronto se hará sentir. Señoras y señores, soy Douglas Paredes, este fue El Ciudadano de la Tierra, parte 2. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las
4 de la tarde, 16 horas, por supuesto, si Dios lo permite. Les mando un abrazo gigante, se me cuidan mucho y pues quedan en la mejor programación aquí en Radio Victoria con Ecuasónica de Hernán Guerrero. Un abrazo gigante, cuídense mucho, chao, chao.